Esos elementos, bueno, en inglés. Nosotros cuando trabajemos con la tabla periódica, ¿sí? Lo que vamos a tener es una organización de algunos elementos, o sea, de los átomos de cada uno de los elementos que veamos en la tabla. En la tabla están todos los elementos químicos descubiertos hasta el día de hoy, ¿sí? Vamos a ponerle así, de los elementos químicos. ¿Qué significa un átomo? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un átomo? A ver, ¿ustedes conocen algo de esto? Bueno, átomo es una palabra que proviene del griego y que en su momento, bueno, significa eso, pero la llaman así porque es mínima porción de materia. Acuérdense que nosotros ya estudiamos lo que es la materia con la condición de que decíamos que todo lo que nos rodeaba era materia. Incluso pensamos en las distintas formas en las que podíamos encontrar la materia, sólido, líquido y gaseoso. Ahí está, ahí lo volví a aceptar a Brandon. Bien. Y este átomo va a tener una particularidad de que tiene al menos 3 partículas que nosotros vamos a conocer o a estudiar, 3 partículas subatómicas. Sub significa que están dentro del átomo, ¿sí? Que son parte del átomo. ¿Alguno de ustedes vio Los Simpson o ve Los Simpson? Sí. Bien. Sí, profe. ¿Dónde trabaja Homero? En una planta nuclear. Bien. Vieron que cuando él va a la planta nuclear tiene, se observa algo así. Bueno, me va a salir horrible el dibujo, ¿no? Bueno, esto. Bueno. Sí. Y acá tiene un dibujito. Ese dibujo es el gráfico de un átomo, ¿sí? Cuando muestran la planta nuclear, la parte de afuera de la planta nuclear, tiene el dibujo de un átomo. Ustedes la próxima vez que lo observen se van a dar cuenta de que ese dibujo que tiene es de un átomo. Hola, profe. Hola, Delphi, ¿cómo estás? Bien. Estamos empezando a charlar un poco de átomos y de tabla periódica. Cualquier cosa van preguntando, ¿sí? Bueno, estas 3 partículas que nosotros vamos a tener se van a identificar con estas letras o símbolos que yo estoy escribiendo acá. Ahora las vamos a pensar. Esta primera se va a llamar electrón. Esta segunda se va a llamar protón. Tranquis que después vamos a ver todas las características y demás, ¿sí? Y ahora esta última se llama neutrón. Bien, ¿cuál es la característica como fundamental del átomo que nosotros consideramos hoy? Porque algo que yo les voy a pedir a ustedes, que después lo vamos a ir trabajando como una tarea, es que veamos cuáles son las distintas concepciones de átomo que se fueron dando. O sea, no siempre se creyó que el átomo era igual a como lo vamos a pensar nosotros ahora. En un principio se pensó que era algo entero, una pelota entera, ¿sí? Sin divisiones, pero nosotros ahora lo vamos a pensar así. Vamos a tener una parte central que se llama núcleo, y alrededor vamos a tener las órbitas o capas. Bueno, esto, a ver, le vamos a poner onda porque vieron que yo dibujando no soy como muy buena. Este círculo negro que nosotros vamos a tener acá en el medio va a ser lo que nosotros vamos a llamar el núcleo, excelente, el núcleo.
Y estas van a ser las órbitas orbitales o capas, ¿sí? El núcleo, y de ahí viene cómo es que va a funcionar esa planta, justo me confundí, esa planta nuclear en la que trabaja Homero. Vamos a ponerle capas, órbitas. Vamos a escribir los posibles nombres con los que vamos a encontrar a estas partes, digamos, las partes que están por alrededor del núcleo, por si en algún momento las nombramos distinto, pero saber que estamos hablando de lo mismo, ¿no? ¿Por qué la planta nuclear se llama así, en la que trabaja Homero Simpson? Esa planta nuclear lo que va a hacer es trabajar a partir de la energía nuclear. La energía nuclear es una energía que trabaja con los núcleos de los átomos, ¿sí? A nosotros nos parece re loco porque sabemos que un átomo es algo que no podemos ni siquiera ver con nuestros sentidos. Pero aún así, la ciencia, la física más que nada, descubre cómo generar energía a gran escala a partir de los núcleos de los átomos. Y, por ejemplo, yo no sé, no recuerdo algún capítulo puntual de Los Simpson, pero ¿conocen qué elementos pueden ser los que se usan en esa planta nuclear? Creo que los mencionan en algún capítulo. Radiación, creo. Son elementos que son radiactivos, muy bien, que generan radiación, que de hecho hacen el chiste con el pececito que tiene el tercer ojo. O por ejemplo hay un capítulo donde los compañeros de Homero quedan todos con como una luz radiante. Bien, eso es producto de la radiación. Vamos a ver en la tabla periódica que hay elementos que van a tender a ser más radioactivos, como por ejemplo el uranio, ¿sí? Bien, ¿quiénes son los o las partículas que se encuentran dentro del núcleo? Dentro del núcleo vamos a tener estas partículas. ¿Los electrones? Los electrones van a estar por fuera. Por dentro vamos a tener las otras dos. Vamos a tener el protón y el neutrón. Ya que mencionaron por ahí el electrón, la palabra electrón, ¿a qué les suena? A la electricidad. Como energía. Bien, energía, electricidad, excelente. La energía eléctrica, justamente, es la que se genera a partir del movimiento de los electrones. Buenísimo, muy buena esa. Bien, que nosotros muchas veces pasa que sabemos cosas, que conocemos algunas cosas, pero no las relacionamos naturalmente. La electricidad o la energía eléctrica se genera a partir del movimiento de electrones. Perfecto. De algunos incluso materiales en particular, como por ejemplo los metales. Vieron que los metales son superconductores de la electricidad, ¿no? Sí, sí. Bien. Bueno, entonces, miren, yo acá puse que en el núcleo vamos a tener los protones, los neutrones, y en las capas o en las órbitas, los electrones. ¿Por qué cada una de estas partículas tienen estos signos? Este un más, este un cerito y este un menos. Significa que estas partículas van a tener cargas, ¿sí? Van a estar cargados. El electrón, va a tener una carga negativa. El protón va a tener carga, en vez de negativa, Positiva. exactamente. Y el neutrón nos va a ayudar un poco la propia palabra, digamos, tiene carga neutra. ¿Sí? No tiene carga. Bien. Entonces, nosotros ya sabemos que en el centro del átomo, o sea, en el núcleo, vamos a tener los protones y los neutrones, y por fuera los electrones. Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros hablemos de
átomos antes de entrar en la tabla periódica. Para enseñar, para practicar. Tal cual, porque aparte nosotros lo que vamos a estar viendo en la tabla periódica, que yo ahora les voy a compartir, esperen que les voy a compartir la pantalla, vamos a ver un orden de estos átomos. O sea, esto que nosotros estamos viendo ahora en detalle, me parece justo se había tildado, esto que nosotros estamos viendo ahora en detalle es lo que vamos a ver ordenado en la tabla. Yo les voy a mostrar ahora, esperen. Yo acá busqué una tabla que es interactiva. Nosotros después vamos a usarlas de papel en la escuela, cuando nos vayamos encontrando. Fíjense, esta es la tabla periódica. Al principio puede asustar, sí, por supuesto, porque son un montón de letras, un montón de números, un montón de colores, un montón de cosas que para nosotros por ahí no es común de usar. Pero la vamos a ir aprendiendo despacio, de a poco e interpretando. Vamos a tratar de identificar qué es lo que nos va a indicar por lo menos cada letra. Fíjense que yo elegí esta tabla, esta página, que después les copio si quieren el link, porque va como agrandando cada cuadradito acá al costado. Fíjense, vamos a elegir hidrógeno, que es uno que conocemos todos, por lo menos de nombre. El hidrógeno tiene como símbolo H mayúscula. Profe, no veo nada. ¿No se ve la pantalla compartida, la tabla? Yo sí veo. Yo veo la Yo sí, pantalla. profe. Yo sí veo. Sí, profe. A ver, fíjate, si querés volver a entrar y salir, a ver si es un error de Zoom. Bueno, Dale, después yo te acepto enseguida, quédate tranquilo. Entonces yo les decía, si nosotros nos guiamos con el símbolo, que es la letra que está en mayúscula y en color más oscuro, fíjense como por ejemplo el litio, nos va a orientar, esto va a ser el símbolo y este va a ser el nombre. Después vamos a ver qué significa cada número. Y además, fíjense que según el color, va a ordenar, o por lo menos va a clasificar a los elementos. A ver si se conectó Román. ¿Podés ver ahora? sí me lo puedo ver, profe. Ah, buenísimo. Bueno, entonces, estábamos viendo cómo se ordena la tabla. Fíjense, en esta tabla, particularmente yo acá toco metal, ¿sí? Entonces me va a marcar todos los metales. Todos los que ahora están en color, ya sea los marroncitos de acá, los marrones más claritos, los rosa, o estos que están en celeste, a la derecha, ¿sí? Todos son metales. Ahora, a su vez, estos metales están clasificados por distintas características particulares en otros tipos. Por ejemplo, alcalinos, alcalinotérreos, lantánidos, los que están ahí abajo, actínidos, metales de transición y metales de bloque P. Nosotros no nos vamos a meter con las características de cada uno, pero sí es importante saber identificar los colores que nos ofrece la tabla, porque van a ser de gran ayuda. También tenemos los no metales, fíjense. Los no metales van a ser todos estos de color verde, ¿sí? Incluyendo el hidrógeno. Y acá fíjense que se va a formar como una escalera entre los celestes y los verdes, ¿sí? Esta escalera en las tablas de papel, en las que ustedes puedan sacar fotocopia, o incluso... ¿Cómo? Ah, pensé que habían preguntado algo. Ustedes pueden a las tablas sacarle fotocopia o la compran en una librería,
lo que ustedes puedan, no hay problema, van a ver que acá se va a formar como una escalera en color rojo. Digamos, va a estar separado por una línea en color rojo. ¿Qué significa además, ¿sí?, que tengamos lo que llaman acá al costadito gases nobles? Estos gases nobles o gases inertes, lo que van a hacer, o por qué se van a identificar como nobles, porque piensen que cuando crearon la tabla periódica era la época de la realeza, ¿sí? O sea, de los reyes y demás. Los nobles eran los que tenían los cargos más altos, más importantes de la sociedad. Y esa gente, los que tenían cargos de nobleza, por ahí lo estudiaron en historia o en sociales, no se juntaban con, creo que, si no me equivoco, le llamaban los plebeyos, que eran como sus empleados, o la gente que hoy podrían llamarle pobre, por ejemplo. Entonces, a estos gases, que son los que no reaccionan con nada, le pusieron gases nobles. También se llaman gases inertes, por ejemplo. Inertes significan que no reaccionan, ¿sí? Repito, esto lo vamos a ver despacito en la clase con una tabla periódica en papel, ustedes en la mano, y yo con una tabla periódica gigante en el pizarrón, ¿sí? La idea es que sepamos cómo usarla. Hasta acá, ¿me quieren hacer alguna pregunta? ¿Un comentario, lo que sea? No, profe. Yo Profe, nada. Pregúnteme. ¿debemos llevar alguna tabla periódica cuando vayamos a la escuela, al colegio? Estaría bueno. Pueden llevar una fotocopia, si no pueden comprarla. Comprarla la pueden comprar en una librería, por ejemplo. Realmente no sé, no suelen ser muy caras, pero si no la pueden comprar, pueden sacar una fotocopia sin ningún problema. Después arriba hacemos las anotaciones necesarias. Y en la escuela tiene que haber tablas. Así que en todo caso, pedimos prestadas en la escuela, en la biblioteca. Si no, salvo que, por ejemplo, ustedes tienen celulares, otra cosa que pueden hacer es sacar una captura de pantalla o descargársela de una imagen de la web, digamos, y pueden usar eso. Hay una aplicación, en el caso de que sus celus tengan espacio, que se llama tabla periódica y la pueden descargar también. Supongo que con el internet de la escuela puede funcionar. Así que la opción que ustedes quieran. Lo interesante es que puedan tener una tabla periódica en la forma que ustedes puedan, ¿sí? Bueno. Otra forma de clasificación, y que es la que nosotros más vamos a usar, fíjense que acá tenemos dibujar la tabla, sí, obvio, como ustedes gusten. Yo sé que son muchos los símbolos y demás, pero si la quieren dibujar, obviamente que está más que bien. Si la van a dibujar ustedes, yo no les pido que la dibujen, pero si ustedes deciden hacerlo, está bárbaro. Tengan en cuenta de hacerlo, por ejemplo, en una hoja de cuaderno, ¿vieron las hojas más grandes? O de compu, para que no les quede tan chiquito apretado en una hoja de carpeta y que la puedan ver más clara. Bueno, fíjense que acá tenemos por arriba números que van del 1 al 18, y de este lado tenemos números que van del 1 al 7. ¿Qué son estos números? Bueno, lo que nosotros vamos a tener acá arriba, del 1 al 18, es lo que nosotros vamos a llamar grupos. Y lo que tenemos al costado, digamos, es lo que vamos a llamar periodos. ¿Qué significa cada cosa? Ahora vamos a volver a la pizarra y lo voy a escribir. ¿Qué más? Bueno, repaso rápido y ahora vuelvo a la pizarra. Vamos a tener la tabla separada por colores, ¿sí? Van a encontrarse cuando ustedes mismos vean una tabla
que se puedan descargar en el celular o puedan conseguir la tabla en la librería, van a ver que tiene muchos colores la tabla. Profe, ya me lo estoy descargando. Ah, buenísimo, buenísimo. Incluso vos tenías una tablet, ¿no? O un celu que era como más grande. No, todavía sigo teniendo esa tablet. Ah, bueno, fíjate, cualquier cosa también podés llevarla en esa tablet, que se ve mejor que en el Sí. celu chiquito. Sí. Buenísimo. Les estaba diciendo, todas las tablas ustedes se van a encontrar que van a tener colores. Esos colores a nosotros nos van a ayudar un montón. Van a ver. De hecho, si ustedes sacan una fotocopia, después agarramos en la escuela y la pintamos entre todos más o menos con los mismos colores para que nos quede parecida, con algún fibrón, un color, lo que sea. Entonces, colores. Van a tener los símbolos, ¿sí? Que van a ser generalmente o la primera letra o las dos primeras letras del nombre del elemento. Algunas no van a coincidir. Por ejemplo, el potasio lleva la letra K. ¿Por qué? Porque hay nombres de los elementos que son elementos que se descubrieron hace mucho tiempo y que llevan el nombre por ahí griego que le pusieron en aquel momento, y lleva la inicial de ese nombre. Por ejemplo, a ver, tenemos el potasio, la plata, por ejemplo, fíjense que la plata lleva AG, ¿sí? De hecho, por eso se llama Argentina. Nuestro país se llama Argentina, porque como está el Río de la Plata, ¿sí? Ahora no me acuerdo el nombre en latín, ahora lo voy a buscar, pero tiene una relación. Ahora, mientras estoy acá hablando con ustedes, Argentina, tiene relación el nombre. Otro que tiene otro nombre distinto, y ustedes se van a dar cuenta, bueno, el cobre, ¿sí? Que es con Q, CU, y el oro, que es AU. Bien. Bueno, vamos ahora a la pizarra. Voy a dejar. Me cambiaron todo el zoom, vieron que cambiaron todas el zoom. Ahí está. Argentina viene del proverbio latín, o del latín argentum, que significa plata. ¿Ven? Argentum, era, no me acordaba bien. Bien. Bueno, para hacer un pequeño repaso de qué es lo... Sí, decime. Encontré uno que se llama California. Bien, ese es un elemento. ¿Y cuáles son el símbolo CF es? En la tabla. Es muy probable que ese elemento lo hayan encontrado en California, o que la persona que lo descubrió por alguna cuestión le haya puesto California. Hay un montón de elementos que tienen incluso nombres de los científicos, California, nombre de los científicos que lo descubrieron o del lugar donde se descubrieron. Bien, entonces, los elementos de la tabla periódica a nosotros nos muestran las características de un átomo de ese elemento. O sea, cuando nosotros aprendamos a leer las características de cada elemento en la tabla, van a ser las características de un átomo de ese elemento. La tabla se ordena según lo que dijimos, se ordena según colores que nos indican qué tipo de elemento. Por ejemplo, si son metales,
o no metales. Acuérdense que, por ejemplo, teníamos los no metales que eran verdes y los metales que eran unos colores medio rosa, en esa tabla que estábamos mirando. También están ordenados por grupos y periodos. Cada elemento tiene en la tabla su nombre, símbolo y algunas características, que nosotros ya las vamos a aprender a leer de a poco. ¿Qué más? ¿Qué más dijimos? A ver. Bueno, su nombre, símbolo y algunas características. Bueno, hasta acá fuimos diciendo recién. La tabla, además, nos ayuda a reconocer cómo está conformado ese átomo. Cómo está conformado. Esperen que se tildó. Hoy anda fatal. Conformado un átomo de ese elemento. ¿Sí? Por ejemplo, cuántos electrones tiene, cuántos protones, cuántos neutrones. También cuántas capas tiene. ¿Sí? O sea, fíjense toda la información que nosotros vamos a sacar de cada cuadradito de la tabla. Va a ser un montón de información y ustedes se van a volver unos grosos buscando información, porque ahora, como les dije, puede asustarnos porque tiene muchos datos que no conocemos, pero a medida que vayamos identificando cada uno, vamos a poder sacarle mucho jugo. Yo lo que sí les voy a proponer, que ahora se los voy a escribir en Classroom para que les quede bien redactado, es que tratemos en esta semana, para que con el grupo que nos encontremos la semana que viene, podamos volver a trabajar esto. Primero, que se busquen una tabla periódica, con cualquiera de las características que les dije antes, y que investiguen sobre el átomo. Ahora se los voy a escribir en Classroom, pero que investiguen sobre el átomo significa que traten de averiguar cómo fue cambiando el átomo en la historia, digamos. Porque eso también nos va a ayudar a darnos cuenta cómo se fueron descubriendo distintas partes o características del átomo a medida que iba pasando el tiempo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Me quieren preguntar algo? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno. No, profe. Buenísimo. Bueno, nos quedan 5 minutos. No sé si lo que sí podemos hacer es, antes de cortar, volver a chusmear juntos la tabla para ver. Ahí está. Bien. Para ver algunas cositas más. A ver. Fíjense que ustedes en la tabla se van a encontrar con algunas cosas, como por ejemplo el estado de agregación. ¿A qué llamábamos estado de agregación? Al estado en el que se encontraba la materia, por ejemplo, ¿sí? Que era sólido, gaseoso o líquido. Ustedes en las tablas generalmente van a encontrarse con que, dependiendo del color en el que se encuentre el símbolo del elemento, es el estado en el que vamos a encontrar ese elemento a temperatura ambiente. Ustedes recuerden que nosotros consideramos temperatura ambiente más o menos entre 24 y 25 grados, ¿sí? Eso es lo Celsius, eso es lo que se considera. Fíjense, por ejemplo, en estado líquido, ¿conocen los termómetros? Ahora que últimamente estábamos con el tema de los termómetros. Sí. Bien, pero los termómetros, ¿cómo? No, sí, dije.
No, es que no escuchaba. Los termómetros, vieron, no los, por ejemplo, el que usan en la escuela, sino los clásicos, vieron que tienen como esa liñita, ¿cómo se llama? Metálica, plateada. Sí, pero Sí. Bueno, eso es mercurio. Eso que nosotros agitamos el termómetro, yo de hecho tengo uno acá. A ver, esperen que les voy a mostrar. Estos termómetros, que son viejos, porque ahora ya no se usan mucho, y que son los más difíciles por ahí de leer, incluso ahora con el brillo ni se ve, pero ven que tiene la línea plateada. Bueno, eso es mercurio. El mercurio es el metal que tiene la capacidad de dilatarse más fácilmente. Por eso es que no es que mágicamente aumenta la cantidad de mercurio cuando la temperatura de nuestro cuerpo aumenta, sino que el metal se comienza a dilatar y comienza a subir, ¿sí? Por ese capilar que tiene por dentro el termómetro. Así es como funciona un termómetro. Fíjense que en la tabla aparece el símbolo del mercurio, que es Hg, azul, que corresponde al estado líquido. Y fíjense otros que conocemos nosotros, que son como muy comunes, que son los gases, los que encontramos en forma de gas. El hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el flúor, ¿sí? Y fíjense que incluso hasta el cloro, ¿sí? Qué bueno, pueden poner flechas ustedes ahora, ahí Benjamín estaba escribiendo y no sabía que podían poner flechas. Y los demás, los que ahora aparecen todos en negro, son los que encontramos en estado sólido a temperatura ambiente. Fíjense que son los que también conocemos mucho. El calcio, el magnesio. No hay problema, Benja, no es que me molestó, digo, que está bueno también que me doy cuenta que ahora ustedes, por ejemplo, yo les puedo decir que señalen algo y pueden usar esas flechas. Fíjense, como les decía, la plata, el oro, el litio que ahora nosotros lo conocemos más porque es de lo que están hechos las baterías de los celulares. Las baterías de los celulares nuevos están hechas de batería de litio. Bueno, chicos, ahora sí ya nos queda un minuto. Espero que con el grupo 1, 2, burbuja A, burbuja B, no sé cómo se llaman, nos podamos encontrar la semana que viene, ¿sí? Supongo que podamos encontrarnos lunes y jueves, eso espero. Lleven la tabla, ¿sí? Intenten llevar alguna tabla de alguna manera que puedan, así ustedes ya pueden mirarla y la podemos usar. Así que bueno, muchas gracias por conectarse, por participar y nos vemos la semana que viene. Chao, profe. Chau, Chau, chis. profe. Chao, buen fin de semana. hasta luego, Chao, profe. profe, buen fin de. Gracias, igual para ustedes. Chao, profe, buen fin de. Chao, gracias.